Hola a todos. Hoy es jueves, 18 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Alex Greiner está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por invitarme, Nima. Siempre es un placer acompañarte y envío un cordial saludo a todos tus oyentes y espectadores. Alex, en realidad, hoy quería empezar con el caso de Ucrania y luego con Oriente Medio. Pero lo que ha sucedido hace apenas 5 o 6 horas es que Netanyahu ha salido con un nuevo video hablando sobre Charlie Kirk. Y es tan extraño cuando observas el comportamiento de Netanyahu tras el asesinato de Charlie Kirk. Tuiteó mucho, habló mucho, repitió una y otra vez que Israel no estaba haciendo nada en esa dirección. No queríamos asesinarlo, era uno de los mejores partidarios de Israel. Y esto es lo que dijo hace solo unas horas. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, dijo que cuanto más grande es la mentira, más rápido se propaga. Pues bien, alguien ha fabricado una mentira monstruosamente grande diciendo que Israel tuvo algo que ver con el horrible asesinato de Charlie Kirk. Esto es una locura. Es falso. Es indignante. Charlie Kirk fue un gigante, un talento único en un siglo que defendió la libertad, defendió a Estados Unidos, defendió nuestra civilización judeocristiana común. Charlie amaba a Israel, amaba al pueblo judío. Me lo dijo en una carta que me envió hace solo unos meses. Una de mis mayores alegrías como cristiano, dijo, es abogar por Israel y formar alianzas con judíos para proteger la civilización judeocristiana. Me animó a explicar directamente al pueblo estadounidense lo vital que es Israel para la seguridad nacional de Estados Unidos. Me dijo, la Tierra Santa es tan importante para mi vida, me duele ver cómo el apoyo a Israel se desvanece. Ahora bien, si Charlie no estaba de acuerdo con alguna política mía o con alguna decisión de vez en cuando, no solo no me molestaba, sino que lo recibía con agrado. Esta es la esencia de Charlie. Esta es la esencia de un país libre. Es exactamente por lo que Charlie luchaba. Y yo sabía que sus sugerencias siempre venían del corazón, de su amor por Israel y de su amor por el pueblo judío. Unas semanas antes de su muerte hablé con Charlie. Le invité a visitar Israel de nuevo. Y lamentablemente eso no ocurrirá. Ahora, algunos están difundiendo estos rumores repugnantes, quizás por obsesión, quizás con financiación catarí. Lo que sí sé es esto. Charlie Kirk fue un gran hombre, y un gran hombre merece honor, no mentiras. Descansa en paz, Charlie Kirk. Que tu memoria sea una bendición. Sí. De hecho, tuvimos a Tucker Carlson diciendo que no le gustaba Netanyahu. ¿Y cómo se puede entender el comportamiento de Netanyahu y su gobierno? Cada vez que aparece, dice que ama a Israel y utiliza toda esa retórica, pero no habla de sí mismo. Creo que de lo que hablaba Charlie Kirk era de Netanyahu y su gobierno, y de esas personas que están dirigiendo el país en Israel. Bueno, sabes, tengo que decir que nunca seguí mucho a Charlie Kirk. Llegó a mi atención. Lo escuché un poco y rápidamente perdí el interés porque supongo lo pillé mientras defendía a Israel. Y no puedo apoyar la defensa de una nación genocida que está cometiendo un genocidio delante de todos. Pero obviamente este es un caso mucho más grande. Y por alguna razón, esto está poniendo a Netanyahu muy nervioso. Así que está saliendo con todas estas declaraciones y todos estos tweets. Y antes de que siquiera hubiera un sospechoso, empezó a decir, oh, no fuimos nosotros, no fuimos nosotros. Y trató de presentarlo como si hubieran sido los islamistas. Sabes, intentó insinuar que fueron los islamistas, ya sabes, tratando de dirigir la ira hacia el objetivo equivocado. Y al hacer todo esto, Netanyahu solo refuerza la idea de que de hecho tuvo algo que ver con ello, o el Estado de Israel, o grupos pro-israelíes en Estados Unidos, o la inteligencia israelí, o todos ellos, que en realidad son los culpables. E incluso si no lo son, porque ya sabes, no hay pruebas concluyentes de ello,
Si fueras un investigador que acaba de salir de la academia de policía, es muy obvio que Israel estaría en lo más alto de la lista de sospechosos a investigar. Y luego, al hablar cada vez más sobre ello, Benjamin Netanyahu solo consigue que parezca cada vez más culpable. Y en estos casos, la verdad puede salir a la luz mucho más tarde. Puede que nunca salga. Sabes, todavía debatimos quién mató a JFK, a RFK y a MLK, y así sucesivamente. Pero lo que es más importante que las pruebas y la conclusión del caso es lo que la gente realmente cree. Así que es el tribunal de la opinión pública el que en esta etapa importa más que cualquier futuro juicio que pueda determinar la culpabilidad de alguien, lo cual probablemente no sucederá. Incluso podríamos tener un chivo expiatorio. Puede que el chivo expiatorio sea ejecutado, como ha ocurrido en tantos de estos asesinatos de alto perfil, para que las autoridades siempre puedan decir, oh, resolvimos el caso. Ese tipo se ha ido. Era una persona muy mala, y ahora todos pueden irse a casa y vivir felices para siempre. Pero creo que en el tribunal de la opinión pública, Benjamin Netanyahu e Israel están perdiendo. Y ya sabes, si tuvieran un amigo, alguien que pudiera decirles, cuando te estás cavando un hoyo cada vez más profundo, simplemente deja de cavar. Y no es difícil para nadie creer que Israel estuvo detrás, porque Israel obviamente se ha hecho una reputación por asesinar a cualquiera que perciban como una amenaza. Y Netanyahu se ha forjado una reputación de ser un mentiroso compulsivo, patológico y consumado. Así que, obviamente, si él dice negro, mucha gente por ahí asume, entonces tiene que ser blanco. Sabes, para entender lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el movimiento que ha iniciado Charlie Kirk, parece extraño. Es mucho más grande en la mente de aquellas personas que están más cerca de Netanyahu. Por eso están haciendo todo esto. No sé si escuchaste a Ben Shapiro hablar sobre hacerse con el control del movimiento. Está hablando de financiarlo y apoyarlo. Y esto es lo que dijo en el programa de Charlie Kirk. Confiamos en vosotros en TPUSA para hacerlo. Quiero decir, esa es realmente la respuesta. Estamos dispuestos a proporcionar y estamos proporcionando cualquier nivel de apoyo material, cualquier nivel de apoyo sobre el terreno, con presencia física, ayudándoos a hacer lo que Charlie habría querido que se hiciera aquí. Y creo que la razón por la que todos confiaban en Charlie, la razón por la que todos estamos lamentando su pérdida, es porque nadie lo hacía mejor. Has mencionado dos de los objetivos de Charlie. Dijo que quería devolver a la gente a Cristo y a la Iglesia y a los valores bíblicos, y que quería mantener unida la coalición MAGA y ampliarla, y ampliarla. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue eso? Y la respuesta es que, como dice Matt, hay que unirse en torno a algo. Y sí, podemos unirnos a corto plazo en torno al hecho de que hay un montón de gente que nos odia y quiere matarnos. El punto clave es que un montón de gente nos odia y quiere matarnos. Y creo que él está impulsando la retórica de Netanyahu. Netanyahu dice, toda esta gente quiere matarnos. Ya sabes, están tomando el control del movimiento. ¿Quién está ahí? No veo a nadie. No veo a Candace Owens ahí. No veo a Tucker Carlson ahí. Pero estas personas están tomando el control del movimiento que inició Charlie Kirk. Y creen que pueden potenciar su ideología a través de ese movimiento. Sí, sabes, no creo que eso vaya a funcionar, porque ya sabes, Ben Shapiro puede tener una alta opinión de sí mismo y claramente disfruta escucharse hablar. Y tiene cierto talento, es muy elocuente, pero lo que sale de su boca no resulta nada convincente. Él cree que es muy persuasivo, pero obviamente no es Charlie Kirk. Y creo que esto sería, déjame ver, si quisieras coger a AC/DC, la banda de rock, y quitaras a Malcolm Young y pusieras a otro guitarrista, ya no sería lo mismo. Puedes llamarlo AC/DC,
pero te garantizo que todo el mundo perdería el interés. No es lo mismo. Everybody would lose interest. It's not, that's not the same thing. And so, they want to preserve the Así que quieren preservar el movimiento tal como fue concebido, pero dudo que funcione. Pero también fíjate en algo muy importante de lo que dijo Ben Shapiro. En realidad está describiendo la batalla que acaban de perder, porque está diciendo, tenemos que preservar y mantener unido este movimiento. Y luego está el efecto secundario. Bueno, acaban de perder ese movimiento. Eso también explica por qué de repente se suben al pedestal moral y fingen que siempre adoraron a Charlie Kirk, para así convertirse en las nuevas y mejoradas autoridades, con un carisma renovado, y tomar este mismo movimiento para llevarlo en la dirección que ellos quieren. Y si miras los videos, la mayoría de los videos de Charlie Kirk, no ves a estas personas alrededor de la mesa. Ves a estas personas en la mesa, pero normalmente él es el protagonista. Es el personaje principal del programa, y nadie conoce a las otras personas que están con él, ¿sabes? Y en el campus, y en todos los sitios a los que iba, estaba solo, y solo hablaba de su propia mentalidad, su propia ideología, su propia política. Por eso creo que tienes razón. No van a cambiar. No van a poder hacerse con el movimiento. Básicamente, todo se basaba en sus cualidades personales durante las charlas con los estudiantes, incluso dentro del movimiento MAGA. Y Alex, lo que está ocurriendo tras el asesinato es que de alguna manera existe una retórica oficial que dice que fue asesinado por la izquierda radical, algo que ya hemos escuchado. Ayer, J.D. Vance volvió a decir que la izquierda radical, que estas personas nos odian por nuestras opiniones políticas. Pero no es tan sencillo ir en esa dirección. Esto es lo que dijo Tucker Carlson. Creo que está respondiendo a este tipo de mentalidad por parte de J.D. Vance y de estas personas que intentan presentar el asesinato como un acto de la izquierda radical, sea lo que sea que eso signifique, un asesinato. ¿Esperas que la muerte de Charlie Kirk no sea utilizada por un grupo que ahora llamamos actores malintencionados para crear una sociedad opuesta a la que él trabajó por construir? ¿Esperas que dentro de un año, la agitación que estamos viendo tras su asesinato no sea aprovechada para introducir leyes contra el discurso de odio en este país? Y créeme, si eso ocurre, si realmente sucede, nunca ha habido un momento más justificado para la desobediencia civil que ese. Jamás. Y nunca lo habrá, porque si pueden decirte lo que tienes que decir, te están diciendo lo que tienes que pensar. No hay nada que no puedan hacerte, porque no te consideran humano. No creen que tengas alma. Un ser humano con alma, un hombre libre, tiene derecho a decir lo que piensa, no para herir a otros, sino para expresar sus opiniones. Sí, esto es una lucha interna dentro de MAGA, dentro del movimiento que apoyó a Donald Trump. Y no veo cómo eso beneficiaría a J.D. Vance y a aquellas personas que quizás tengan en mente querer ser el próximo presidente o formar parte de la próxima administración. Quieren formar parte de la próxima administración en Estados Unidos, o que el Partido Republicano pueda ganar las próximas elecciones. Bueno, ya sabes, cuando dicen izquierda radical, no es la izquierda con la que tú y yo quizá crecimos. Gente que defendía la democracia, los derechos de los trabajadores, mejores salarios, entornos laborales más seguros y cosas así. Creo que de lo que habla la administración son grupos como Black Lives Matter y Antifa y cosas por el estilo. Así que están aprovechando el asesinato de Charlie Kirk para tomar medidas contra estos grupos. Y creo que eso, en cierto modo, es comprensible, porque es la misma forma en que Estados Unidos lanzó la guerra global contra el terrorismo. Primero fue el 11S, y luego, en ese momento de emoción intensa, haces lo que querías hacer, y después lo justificas ante personas sedientas de responsabilidad y venganza. Y así surgen, sí, es la extrema izquierda, la izquierda radical.
Um, I'm not sure what to No estoy seguro de qué pensar al respecto, porque en parte es legítimo. Grupos como Black Lives Matter, Antifa y muchos otros grupos, incluyendo, ya sabes, me sorprendió descubrir que existía algo llamado Queers con armas de Tahoe, o algo así. Queers Armados de Nevada. No recuerdo el nombre, pero pensé que. Pero bueno, estos grupos se formaron y fueron financiados y organizados para sembrar el caos en Estados Unidos. Y hay que lidiar con eso, porque no quieres volver a tener ciudades incendiadas, ni quieres tener caos, ni quieres tener bandas de matones violentos recorriendo los barrios de Estados Unidos, destruyendo propiedades y matando gente. Pero ya sabes, aprovechar la muerte de un líder de un movimiento juvenil para hacer eso es un poco cínico. Así que no me parece bien. it's a little bit cynical, so it doesn't smell right. Actually, as you've mentioned, there is a lot to be learned on the En realidad, como has mencionado, hay mucho que aprender del caso del asesinato de Charlie Kirk, porque, no sé si viste el vídeo en Kicks, hay un tipo que está intentando desmontar el rifle y tarda más de 50 minutos en desmontarlo. Y después de eso, no eres capaz de meterlo en una mochila. Es mucho más grande, más largo que una mochila, y no vas a poder meterlo en los pantalones. De alguna manera, hay mucho que aprender de este caso, y no estamos escuchando toda la realidad de lo que realmente sucedió. Y estas personas están intentando criticarlo. Creo que de lo que habla Tucker Carlson es de que tenemos derecho a criticar lo que está ocurriendo. ¿Por qué no puedes ser honesto con nosotros en la forma en que estás investigando? Tienes que informar a la gente, al público, sobre lo que ha pasado. De eso es de lo que él está hablando. Well, something extremely interesting. Bueno, sabes, algo extremadamente interesante surgió de este caso, y fue gracias a los reportajes de Max Blumenthal y Anja Parampil en Grayzone. Una de las cosas que sugirió Max Blumenthal, que me pareció sumamente interesante, es que sus contactos en la administración, en la Casa Blanca, le están diciendo, y no solo uno, sino varios, incluyendo a un alto funcionario de la administración de Trump, que no están recibiendo transparencia por parte del FBI. El FBI está teniendo información, no están proporcionando la información que querían ver, y así sucesivamente. That they wanted to see and so forth. So I think that this is also turning out into. Así que creo que esto también se está convirtiendo en una prueba de lealtad dentro de la administración. Porque incluso, si suponemos que Trump va en serio, que no es una oposición controlada, que realmente quiere cambiar el rumbo del gobierno de Estados Unidos y sus políticas, su capacidad para cumplir depende de que otros miembros de su administración sean leales. Y ya sabes, se mantengan en la agenda. Y si tiene altos funcionarios en su administración que no son leales, que en realidad están haciendo cosas para socavarle y destruir su credibilidad, entonces eso es un gran problema. Then that's a huge problem, especially if it's again the FBI, because Especialmente si es, de nuevo, el FBI, porque ya sabes, ¿quién es el jefe del FBI? Kash Patel. Kash Patel sería extremadamente importante para la administración Trump. Kash Patel también ha declarado su lealtad inquebrantable al Estado de Israel, lo cual es extraño. Y eso nos lleva de nuevo a Benjamin Netanyahu. Entonces, es ahora el caso que el FBI está encubriendo a Israel. Ese es un ángulo importante, pero puedes ver cómo, en este momento, podría salir perjudicado si miras en el lugar correcto y si haces las preguntas adecuadas. if you look in the right place and if you ask the right questions. Alex, the situation in the Middle East is. Sí, Alex, la situación en Oriente Medio está cambiando, y está cambiando drásticamente. En cuanto a la cumbre, todos estos países se unieron para condenar el ataque israelí en Doha. Pero al observar a Irán, Siria y todos estos actores en Oriente Medio reuniéndose en Doha, es claramente un mensaje para Occidente, básicamente para el gobierno de Israel, de que están uniendo Oriente Medio, están cambiando el rostro de Oriente Medio. Digámoslo así, según ellos afirman, eso es lo que está ocurriendo, pero no es en beneficio de Israel. Es en beneficio de la unidad de esos países que están sufriendo por este tipo de políticas de caos en Oriente Medio.
policies of chaos in the Middle East. What's your understanding of that? Because we've learned Iran and Saudi ¿Cuál es tu Arabia opinión al are respecto? closer. Porque hemos visto que Irán y Arabia Saudí se están acercando tanto económicamente como en términos de seguridad. Hemos visto a Arabia Saudí y Pakistán ampliando algún tipo de asociación, una asociación similar a la OTAN, lo cual, de alguna manera, preocupó a la India. La India salió y dijo, ¿qué es eso? Pero no veo que tenga nada que ver con la India. Tiene todo que ver con Israel, porque ambos países son el objetivo y están entre los objetivos más vulnerables de Israel. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Targets of Israel. Your take on that. Well, it shows again one of these cases where, Bueno, esto demuestra una vez más uno de esos casos en los que puede ser ahorrativo en lo pequeño y derrochador en lo grande. Me refiero a los israelíes, porque sienten que son muy inteligentes y muy capaces, que tienen toda esta inteligencia y todas estas formas de espiar, y que pueden localizar con precisión quién está dónde, para así poder matarlos. Y lo hacen, porque pueden. Luego se enorgullecen y solo refuerzan su propia idea de lo listos e invencibles que son, sin pensar en las consecuencias, que están uniendo a sus enemigos. Y prácticamente todo el mundo es su enemigo en este momento. and pretty much everybody is their enemy at this stage. I mean, even China is their enemy. Quiero decir, incluso China es su enemiga. Creo que ir a la cumbre en Doha fue más que triste porque resultó en un comunicado, una declaración que condena enérgicamente las acciones de Israel, pero sin ninguna acción, nada. Así que, obviamente, ninguna acción militar, lo cual en cierto modo casi se puede entender porque no pueden hacer nada sin el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Pero luego, ya sabes, podrían haber, como gesto simbólico, expulsado Afganistán con israelíes, arsenal diplomático de sus gobiernos, de sus países. Tampoco hicieron eso. Acá es más que un trozo de papel en chef It's just a piece of paper until people forget, and then it's going back to business as usual. Nothing's going to happen. Y luego todo vuelve a la normalidad. No va a pasar nada. No habrá rendición de cuentas. Pero lo realmente importante que mencionaste es que los saudíes se están acercando a Irán y que los saudíes y los pakistaníes firmaron un pacto de defensa mutua, de hecho una alianza militar. Y Pakistán es una potencia nuclear y han expresado su disposición a usar armas nucleares contra Israel si Israel utiliza armas nucleares contra Irán, por ejemplo. Y esto es necesario, porque creo que todos en la región ven que ellos podrían ser los siguientes. Que lo que ocurrió en Qatar, lo que ocurrió en Yemen, lo que ocurrió en Irán, podría sucederles a cualquiera de ellos en cualquier momento. Y creo, y espero, que esto hará que los saudíes reconsideren su papel en Líbano, donde están ejerciendo una fuerte presión y haciendo lobby sobre el gobierno libanés para que desarme a Hezbollah. Porque si desarmaran a Hezbollah, entonces los libaneses serían tratados como los palestinos en Gaza y como los palestinos en Cisjordania. Y cuando terminen con los palestinos, se ocuparán de los libaneses, y luego les tocará el turno a los saudíes, y así sucesivamente. Ya sabes, para crear un desierto por todas partes. Y luego sabemos que ellos mismos dijeron, bueno, cuando terminemos con los iraníes, iremos a por los pakistaníes. No tiene fin. Esto es un estado de paranoia criminal. Y ya sabes, no tiene cura. De hecho, el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel dijo que el nuevo eje del mal es Turquía, Siria y Qatar. Sí. Bueno, ya sabíamos lo de Turquía. Turquía fue ascendida a enemigo número 1 ya hace unos meses, dejando atrás a Irán. Pero ahora han añadido a Qatar, lo cual es extremadamente interesante, aunque ni siquiera estoy seguro de que sepamos exactamente qué ocurrió en Qatar. Quiero decir, sabemos que intentaron matar al equipo negociador de Hamas. Pero ¿quién estuvo detrás? A estas alturas, tengo que decir que me molesta un poco que todo el mundo esté constantemente diciendo Trump, Trump, Trump. Es como una reacción automática de moda culpar absolutamente de todo a Trump. Y luego se ignoran todos los demás factores. Por ejemplo, hace unos días supimos por el coronel Douglas McGregor
que los cataríes debían de saber sobre los misiles y aviones entrantes porque compraron toda esa tecnología a Occidente. Because they bought all this technology from the West. They spent billions on it to be able to Gastaron miles de millones en ello para poder monitorizar los cielos. Y entonces, lo que él dijo, basándose en sus contactos, que eran personas que vendieron y ayudaron a poner en funcionamiento todo este equipo, fue que no hay absolutamente ninguna manera de que los cataríes no lo supieran. Pero de todos modos, es Trump, Trump, Trump. Así que ese elemento ni siquiera se considera, porque todo es culpa de Trump. Y también sabemos que había una aeronave de vigilancia británica sobrevolando Doha durante unas horas en el momento del ataque. Y aún así, nadie lo menciona. Es como si no hubiera ocurrido. Todo es Trump, 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 Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Y todos tratan a Estados Unidos como si fuera un bloque monolítico y que todos hacen exactamente lo que Trump les dice. Por lo tanto, Trump hizo que todo esto sucediera. Quiero decir, es posible que lo hiciera, pero también es posible que no. No sé cuál de las dos opciones es peor, porque si lo hizo, es horrible. Si no lo hizo, posiblemente sea peor, porque sugiere que no tiene control sobre su propio estado profundo y que están haciendo lo que les da la gana. Y esto sería tan descarado porque, ya sabes, imagina la escena. Yo no ordené los ataques, pero los ataques ocurrieron y me están dejando fatal. ¿Quién lo hizo? Obviamente, llevarías a cabo una investigación y despedirías a gente. A muchos. Pero, ¿y si dicen, sí lo hicimos? ¿Y qué vas a hacer al respecto, cabrón? Tú no tienes el control. Así que no sé cuál de las dos posibilidades es peor. Pero lo que sugeriría es que la gente se aleje un poco del árbol de Trump para intentar ver la disposición del bosque, porque hay otros árboles ahí. Están los británicos, que tienen una cooperación militar y de inteligencia extremadamente estrecha con los cataríes. También están los cataríes, que deberían haber sabido que los aviones israelíes se acercaban. No estoy sugiriendo que el emir de Qatar estuviera detrás, pero quizá también exista un estado profundo catarí que podría haberlo hecho en connivencia con la inteligencia británica, con elementos renegados de la CIA y otras agencias de inteligencia, y que simplemente lo hicieron. Y luego, otra cosa que surgió del caso de Charlie Kirk, de nuevo por Max Blumenthal, es que aparentemente Trump tiene mucho miedo de Benjamin Netanyahu. Y esto es algo que llevo defendiendo desde hace tiempo, porque todo el mundo también sugería, oh, a Trump le encanta Benjamin Netanyahu. Oh, Trump loves Benjamin Netanyahu. Oh, he's his best friend and a role model, and he admires him, and so on. Oh, es su mejor amigo y un modelo a seguir, y lo admira, y así sucesivamente. No veo ninguna prueba de eso. Veo muchas más pruebas de que Trump en realidad odia a Benjamin Netanyahu y que el sentimiento es mutuo. Pero ese sentimiento también podría explicar este caso, que en lugar de decir que fue una operación conjunta entre los israelíes, los británicos y posiblemente elementos renegados de nuestra inteligencia y ejército, primero intentaron atribuirse el ataque y luego dijeron, no tuvimos nada que ver. No volverá a ocurrir. E inmediatamente después Benjamin Netanyahu sale y dice algo como, lo volveremos a hacer si queremos. Así que sea cual sea el caso, con Trump implicado o no, queda muy mal para él. Sí. No sé qué parece, Alex. ¿Qué está pasando por la mente de los líderes en estos estados árabes? Tienen mucho miedo. Están tan asustados por lo que ha ocurrido. No saben si Netanyahu atacará. Mañana atacará Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o no, uno de estos países, y matará, no sé, a quien quiera matar. No se sienten seguros ahora mismo. Por eso hay, de alguna manera, una especie de pánico en Oriente Medio. Alex. Creo, Nima, que se sienten impotentes, y no necesariamente porque teman que puedan ser asesinados. Es que no pueden hacer nada, porque si ellos, bueno, ya sabes, los han metido en este sistema del petrodólar,
vendiendo su petróleo a cambio de dólares, y la mayoría de esos dólares han acabado en Londres, en el sistema monetario del petrodólar, que está fuera de Estados Unidos, y en los bancos de la Reserva Federal, en Nueva York, en Estados Unidos. Así que son ellos quienes controlan su dinero. Y si siquiera pensaran en atacar a Israel, o en pedir un frente unido contra Israel, o en sancionar a Israel, o algo por el estilo, podrían ser sancionados muy fácilmente. They could very easily be sanctioned. They could very easily be cut off from their funds. Podrían ser fácilmente privados de sus fondos. ¿Y entonces qué ocurre? No puedes pagar los salarios de tu ejército, no puedes pagar las pensiones, no puedes financiar la sanidad ni la educación en tus países. Y entonces tienes un problema social y la posibilidad de un levantamiento social en tu país, que te garantizo que ya se está preparando. Las agencias de inteligencia occidentales ya están preparando levantamientos sociales en cualquier país que se atreva a rebelarse y enfrentarse al imperio occidental y a su perro faldero, su perro de ataque, Israel. Así que, hasta que no se liberen del sistema financiero occidental, están muy atrapados, porque si hicieran cualquier cosa para contraatacar, serían destruidos. Serían destruidos de inmediato, como le ocurrió a Irán en 1953 y luego de nuevo en 1979. Porque lo primero que hizo BP fue conseguir prácticamente un monopolio sobre todo el petróleo que se compraba a Irán. Garantizaban la compra de 5 millones de barriles diarios a Irán. Y luego, cuando se enfadaron con el Shah porque estaba desarrollando el programa nuclear iraní, y querían que lo detuviera, ya sabes, en cooperación con empresas francesas y alemanas, querían que lo detuviera. Y él dijo, no, necesitamos un programa nuclear. Entonces BP dejó de comprar petróleo iraní, empezaron a comprar menos de 3 millones de barriles diarios. Así que de repente, el gobierno del Shah se encontró en una situación de enorme angustia económica. Y ya tenían a gente de la CIA y el MI6 organizando un levantamiento social, y ya tenían al Ayatollah Khomeini preparado para tomar el poder. Eso es lo que ocurrió en 1979. Y esto podría pasarles a los saudíes, podría pasarles a los cataríes, a todos estos reinos de Oriente Medio. Así que son extremadamente vulnerables a todo esto. Se han hecho vulnerables porque hicieron un pacto con el diablo en los años 50 y antes en el caso de Arabia Saudí. Y ahora, usando la expresión vulgar, sus pelotas están en manos de Nueva York, Wall Street y Londres. Y la única manera que tienen de contraatacar es diversificar sus ventas de petróleo hacia China y otros países, abrazar el movimiento BRICS y unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái para mejorar su seguridad. Shanghai Cooperation Organization to improve their security. And then they can start pushing back and saying Y entonces pueden empezar a resistirse y a decirle no a Occidente. Pero esto es, ya sabes, esto es lo que inevitablemente va a suceder. Y esto es de nuevo ese enfoque de ahorrar en lo pequeño y gastar en lo grande por parte de Israel. Porque es como si tuvieran un martillo en la mano y cada problema en el mundo les pareciera un clavo y siguen golpeando. Pero siempre hay una reacción y la estamos viendo ahora. Y es muy evidente para todos estos gobiernos que tenemos que distanciarnos urgentemente de Occidente, desvincularnos de todos estos enredos y tenemos que unirnos al bloque de China, el bloque China, Rusia, Irán. Alex, creo que lo que has mencionado sobre Irán, podemos de alguna manera aplicarlo al caso de Arabia Saudí y estos reinos. Porque durante el Shah en Irán, el sistema dependía tanto de Estados Unidos, el sistema militar, el sistema de seguridad, todo dependía mucho de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió tras la caída del Shah? El nuevo gobierno, la revolución llegó y cambiaron todo. Hoy en día, no ves ningún tipo de dependencia de ningún otro país. Se puede hablar de aliados, de socios, pero no dependen de otros países para proporcionar seguridad, armas o lo que sea. Ese fue uno de los principales problemas del sistema del Shah, del sistema que tenían en aquellos días. And it seems that's the case still for the Arab states.
Y parece que ese sigue siendo el caso para los estados árabes. Son tan dependientes de Estados Unidos en términos de seguridad. Mencionaste este equipo que pueden usar para monitorear lo que ocurre con los ataques, pero no son capaces, Alex. Todo está gestionado por extranjeros. Este es el problema en los países árabes. Tuvimos la misma situación en Irán antes. Irán era un país enorme. Siempre fue más grande que estos estados árabes. La población es mayor, el territorio es mucho más grande. Pero ya ves, en el caso de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, son estados diminutos que pueden ser fácilmente manipulados desde dentro. Sí, correcto. Y esta es otra razón por la que las acciones del gobierno estadounidense y de los israelíes, y siempre tengo que mencionar a los británicos, porque a los británicos se les perdona todo, nadie habla de ellos, pero llamémoslos estadounidenses, británicos e israelíes. Sus acciones están alejando a todo el mundo de ellos. Quizá hace 50 años no había alternativa. Estaba el bloque soviético, China era débil, India era débil, todos eran débiles, así que no había alternativa. Hoy sí la hay, y China y Rusia son ahora probablemente más poderosos militarmente en esta región, en la región euroasiática, que las potencias occidentales. Y de nuevo, están provocando consecuencias no deseadas y resultados opuestos. Y cuando mencionaste este equipo, creo que tienes razón. Son equipos muy sofisticados y caros, y supongo que es muy posible que estén conectados en red con la nave nodriza, y que la nave nodriza pueda decir, vale, este ataque en particular no lo ves. No conozco ese equipo, pero sí sé de desarrollo de software, y sé que sería relativamente sencillo hacerlo. Decir, este tipo concreto de ataque, si lo estamos llevando a cabo, asegúrate de que nuestro equipo no lo detecte, que llegue por sorpresa y no sea detectado. Así que eso también es una posibilidad, obviamente, sí. Alex, ¿no te parece increíble que Netanyahu, esto es lo que dijo en hebreo, y mucha gente quizá no lo haya escuchado, esté vinculando a Qatar y China? Están invirtiendo enormes sumas Él dice que están difundiendo desinformación, información errónea sobre... ¿Por qué está hablando de China? Esto me resulta interesante. Siente que China es el nuevo, ya sabes, el nuevo, ¿cómo podría decirlo? El nuevo elemento que podría resonar más con el establishment en Estados Unidos. ¿Es por eso que habla así? ¿O está enviando algún tipo de mensaje a esas personas en Oriente Medio, en China, en Rusia? ¿Cuál es ese mensaje en tu opinión? ¿Por qué necesitan hablar de China? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de China, todo el mundo entendería que podrían beneficiarse de China si actuaran como un actor racional al tratar con China. Bueno, directamente, China está suministrando armas a Egipto y a Irán, así que obviamente podría ser una amenaza para Israel. O si no es una amenaza, limita su margen de maniobra. Ya sabes, no pueden volar a Egipto o a Irán y esperar salir indemnes. Ese es el impacto directo. Pero creo que más importante aún, Israel está buscando relevancia. Y creo que está intentando alinearse con esa parte del grupo de la Guerra Fría en Occidente que ve a China como su principal adversario, que básicamente es todo ese grupo de la Guerra Fría. Los guerreros de la Guerra Fría siguen viendo el mundo como dos bloques y creen que hay que destruir al otro bloque para ser libres y que hay que mantener la guerra en marcha sin parar. Creo que el plan era, primero, destruir Rusia y luego convertir Rusia en Ucrania y usarla contra China. Eso no está funcionando. Así que algunas personas piensan, simplemente vamos a tener que enfrentarnos a China directamente nosotros solos. Han estado intentando reunir a Japón, Singapur, Australia, Filipinas y a todos en esa región, los llamados aliados en el Pacífico, para que se unan y vayan a matar a China por ellos. Pero no hay mucho interés. Así que me parece que Benjamin Netanyahu quiere hacerse útil en ese sentido.
y demostrar que Israel, siendo súper inteligente y tecnológicamente avanzado y todo eso, puede ayudar en ese aspecto, solo que está completamente en el extremo equivocado de la masa continental euroasiática. Así que, si quisieras usar a Israel como cabeza de playa, no veo cómo eso sería útil, pero creo que Benjamin Netanyahu está ahora lo suficientemente desesperado como para enfrentarse a cualquiera que Occidente considere su adversario, con tal de hacerse relevante y útil, llamar la atención sobre sí mismo y seguir recibiendo suministros de armas, dinero, apoyo y demás. Steve Bannon cree que todavía están presionando para un cambio de régimen en Irán. Lo ha mencionado en su programa. Perdona, ¿quién está promoviendo un cambio de régimen en Irán? Sirs, es lo que he dicho. Rubio está en Oriente Medio, ahora mismo en Israel. Y créeme, mis fuentes son impecables. Siguen presionando para un cambio de régimen en Irán. Sí. No creas que ha terminado con este asunto ni de lejos. Rubio fue a Israel, en mi opinión, para mostrar el apoyo de Estados Unidos. Con la cumbre en Oriente Medio, querían ayudar a equilibrar el ambiente de la región. Fueron a Israel para mostrar apoyo. Pero de lo que habla Bannon es que la mentalidad sigue siendo la de cambio de régimen. El cambio de régimen siempre ha sido el objetivo, y sigue siéndolo, porque la lógica del imperio es que todos deben someterse al dictado del imperio. Solo entonces puedes entrar y controlar todos los recursos de ese país. Si hay un país que dice, no, los recursos de este país pertenecen al pueblo de este país y no puedes controlarlos para tus propios fines, entonces tienen que cambiar ese régimen y poner a alguien que haga lo que ellos digan. Eso es lo que quieren hacer. Y este es un objetivo que es políticamente difícil de vender en Occidente, porque somos democracias y luchamos en todo el mundo para difundir la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y todas esas cosas maravillosas. Así que tienen que usar el programa nuclear de Irán como justificación. Así que, ya sabes, tenemos que, ya sabes, los mulás iraníes, esos fanáticos, son gente terrible. No pueden tener un programa nuclear, porque entonces van a fabricar una bomba y será el fin del mundo. Van a bombardear a todo el mundo. Así que están creando un espantapájaros para justificar ir a la guerra contra Irán. Así que, la necesidad de un cambio de régimen no va a desaparecer en absoluto. Y ya sabes, eso es muy evidente por lo que dicen los israelíes, pero también es bastante obvio en lo que se dice desde los círculos gobernantes británicos. Están obsesionados con cambiar el régimen en Irán. Perdón, ¿estaba diciendo Ucrania hace un momento? Vale, sí, perdón. A veces, ya sabes, me doy cuenta de que paso por todo un argumento y digo Irán cuando quería decir Israel, e Israel cuando quería decir Irán. Y pienso, madre mía, todo esto no solo está patas arriba. Exactamente. ¿Sabes qué? Me sorprende tanto que no entiendan lo que está pasando en Irán, Alex. Con el Shah teníamos al mayor y al menor. Al mayor lo sacaron del poder en Irán y lo reemplazaron por su hijo. Y su hijo, antes de irse de Irán, dijo, no me quieren. ¿Quiénes son esas personas? Hablaba de los británicos y de Estados Unidos. No me quieren, porque a su padre lo destituyeron y lo reemplazaron los gobiernos extranjeros. Por eso él no estaba tan seguro de su posición. Eso ya no se ve en Irán. A esta gente no le importa lo que piense Estados Unidos, ni lo que piense el gobierno británico. Hacen lo que quieren hacer. Esa es la diferencia. Y no veo que el cambio de régimen funcione para ellos. Sí, creo que ahora sería muy difícil lograr un cambio de régimen en Irán, porque están preparados para ello. Incluso los pillaron desprevenidos este verano, pero creo que ahora están en máxima alerta y listos para afrontarlo.
y han tomado medidas de contingencia para evitar que ocurra. Pero ya sabes, la obsesión del Imperio Occidental es y seguirá siendo el cambio de régimen en Irán, y luego el cambio de régimen en Rusia, y después en Pakistán y en China y en todos los demás lugares, porque lo que quieren es el orden global unipolar. El orden global basado en reglas, donde ellos establecen las reglas y todos los demás las siguen. Ese es el objetivo. Por eso lo llaman el orden global basado en reglas, no el orden global basado en el derecho internacional. Nunca nos dicen cuáles son las reglas. Pero ya sabes, si un país dice no, muchas gracias, tenemos nuestras propias reglas y no necesitamos las vuestras, entonces hay que derribarlo. Y ya sabes, la lógica del imperio es que nadie puede desafiarles, y entonces hay que ir a la guerra para cambiar los regímenes. Por eso tenemos las guerras en Oriente Medio y por eso tenemos la guerra en Ucrania, porque Vladimir Putin también dijo, no, gracias, seguiremos nuestras propias reglas. Pero eso no desaparecerá, porque esta lógica de dominio del imperio continuará si estará fuera dominio de Ganges, lo cual espero de empezar. Alex, esto es lo que dijo el presidente de Irlanda sobre la postura de Europa respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. A la Unión Europea le resultará extraordinariamente difícil volver a ser una unión en cualquier sentido cuando algunos de sus miembros más fuertes deciden guardar silencio mientras observan a niños desnutridos en lo que es una atrocidad humana provocada por el hombre, verdaderamente atroz, infligida a las personas. Hay muchas personas que no están contentas con la situación en Gaza, pero no ven que los líderes europeos hagan nada al respecto. Solo hablan y emiten advertencias, nada más. Los líderes europeos llegan muy tarde a este asunto, y creo que solo están respondiendo de manera mínima a la presión pública. Así que si el público no estuviera indignado, protestando y haciendo oír su voz, creo que los responsables políticos, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Keir Starmer y todos ellos, estarían perfectamente contentos de no hacer absolutamente nada. Y además, no solo guardan silencio, son cómplices de este genocidio. Están proporcionando ayuda, están proporcionando munición, armas, apoyo de inteligencia, repuestos, todo lo que Israel necesita para ejecutar este genocidio. Las potencias occidentales lo están entregando todo. Y de nuevo, ya sabes, todo el mundo dice Trump, 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 pero no es solo Trump, no es solo Estados Unidos, es Alemania, es Reino Unido. Recuerda, Reino Unido fue sorprendido volando aviones de vigilancia sobre Gaza casi todos los días, proporcionando datos en tiempo real a las FDI para que pudieran apuntar mejor a la gente en Gaza. Y como resultado tenemos ¿cuántos civiles muertos? Ni siquiera lo sé. La cifra oficial es una fracción de la real, y las estimaciones reales varían entre 400.000 y 680.000 gazatíes muertos. Es absolutamente atroz. Pero esa es la realidad de estos líderes de bajísima calidad que no son realmente elegidos por voto popular, sino mainly por Danny Stuptu. Y si te fijas en quiénes son, todos están muy vinculados al cártel bancario. Friedrich Merz de BlackRock, Emmanuel Macron del Banco Rothschild, Keir Starmer, que es el estúpido lacayo de Tony Blair, quien es caballero compañero de la muy noble Orden de la Jarretera de la City de Londres. Así que Tony Blair es la City de Londres, y Keir Starmer no es más que su marioneta. Alex, tuvimos la visita de Donald Trump al Reino Unido, y esto fue lo que dijo el rey Carlos en la reunión que mantuvieron. Have the closest defense
La relación más estrecha jamás conocida en defensa, seguridad e inteligencia. En 2 guerras mundiales luchamos juntos para derrotar a las fuerzas de la tiranía. Hoy, cuando la tiranía vuelve a amenazar a Europa, nosotros y nuestros aliados permanecemos unidos en apoyo a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz. Es de algún modo sorprendente que no mencionen lo que hizo Rusia. Tampoco mencionan que los británicos orquestaron ambas guerras, algo que hoy sabemos. No es una teoría de la conspiración, está documentado. Sabemos que es así. Sabemos que es así. El rey Carlos se olvida de mencionarlo. Y luego ya sabes, me parece que todo el establishment británico desearía tanto que volviera al siglo XIX, cuando ellos eran los únicos que mandaban y todos les obedecían y controlaban el mundo. Ahora tienen que intentar seducir de alguna manera a Donald Trump para que vuelva a su lado, para que sea su protector y les devuelva la ventaja. Pero ya sabes, Donald Trump acaba de cortar inteligencia de los Five Eyes. But Donald Trump just cut off the Five Eyes intelligence. He was saying, "Oh, the closest intelligence." Sabes, él decía, la cooperación de inteligencia más estrecha en la historia del universo. Sí, pero Trump acaba de cortar el acceso a la información sobre la cooperación y las discusiones de Estados Unidos con Rusia. Así que ahora eso está fuera del alcance de las agencias de inteligencia británicas, canadienses, australianas y neozelandesas. Y los oficiales militares estadounidenses acaban de ser invitados, y aceptaron la invitación, a Bielorrusia para observar allí unos ejercicios militares junto con Bielorrusia y Rusia. Así que esa cooperación está creciendo y volviéndose cada vez más significativa. Me parece que el establishment británico y sus aliados europeos están en estado de pánico. Sí, esto es lo que informó Político. Polonia ha decidido mantener su frontera cerrada indefinidamente, aunque los ejercicios militares en Bielorrusia hayan terminado. Y ya sabes lo que intentan hacer. Este artículo muestra que esto bloquea de hecho la principal arteria comercial, valorada en 25.000 millones de euros anuales, entre China y la ULA. Pero China tiene una alternativa a eso. Sí, esto retrasará los envíos de ciertos productos que vienen de China, los cuales pueden llegar por aire, lo que es mucho más caro, o por barco, lo que lleva mucho más tiempo. Pero de nuevo, es un ejemplo de ser tacaño en lo pequeño y derrochador en lo grande, porque obviamente se crearán alternativas. Y este es otro caso de un lacayo británico antagonizando a China, porque las negociaciones se llevaron a cabo con Radosław Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco. Estuvieron yendo y viniendo durante 3 horas, y Sikorski no va a seguir bloqueado. No hay otra razón para ello que antagonizar a China. Pero ya sabes, tenemos que recordar quién es Radosław Sikorski. Es un antiguo súbdito británico. Recuperó la ciudadanía polaca antes de ser enviado de vuelta para asumir el Ministerio de Asuntos Exteriores en Polonia. Fue miembro del extremadamente exclusivo Bullingdon Club en Londres, al que fue presentado por su mejor amigo, Boris Johnson. Otros miembros de ese club incluyen a Nathan Rothschild, David Cameron y ¿cómo se llama el de finanzas? El ministro de Finanzas de David Cameron, George Osborne, entre otros. Pero no se puede entrar en el club salvo por invitación, y fue Boris Johnson quien llevó allí a Sikorski por invitación. Luego, cuando fue enviado de vuelta a Polonia, su carrera política despegó como un cohete. Ha sido ministro de Asuntos Exteriores, de Defensa o del Interior, prácticamente en un sistema de puertas giratorias, y luego miembro del Parlamento Europeo, también en un sistema de puertas giratorias. Y de hecho fue grabado hablando con otro político polaco y no mencionó a China en esa conversación, pero básicamente dijo que su trabajo, nuestro trabajo como Polonia, es antagonizar tanto a Rusia como a Alemania.
lo cual encaja perfectamente con la geopolítica británica, ya sabes, la geopolítica del equilibrio de poder, pero en realidad es muy perjudicial para los intereses del pueblo polaco en Polonia. Lo mismo ocurre con esto. Ahora están antagonizando a China cuando pueden, de nuevo, en contra de los intereses del pueblo polaco. Pero creo que solo es cuestión de tiempo antes de que estas personas sean apartadas del poder. Y si no puede hacerse democráticamente, al final se hará de otra manera. Alex, just to wrap up this session, do you feel Alex, solo para concluir esta sesión, ¿crees que lo que los países europeos, no hablo de todos, sino específicamente del Reino Unido, Francia y Alemania, están intentando hacer en Ucrania, es lo mismo que hicieron en Idlib, Siria, lo que crearon en Idlib? Porque la única opción que les queda sobre la mesa es Idlib. No veo ninguna otra opción. ¿Y cómo crees que responderá Rusia a eso? Porque Rusia tiene la experiencia de Idlib. Saben exactamente lo que allí y saben cómo afrontarla. Han aprendido mucho de ese caso. and they know how to deal with it. They've learned a lot from that case. Yes, and it's obvious who is behind it. Sí, y es obvio quién está detrás de esto, porque mientras los turcos gestionan la logística sobre el terreno, la estrategia y la preparación las lleva a cabo la inteligencia británica. Han estado mimando e incubando a HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra y todos estos frentes. Ahora, prácticamente son la fuerza más presente en Siria, en Idlib. Además, Vanessa Bili me dijo que Gaziantep, en Turquía, que no está lejos de Idlib, es prácticamente el centro del MI6. Esta vaga resume de pranks británicos. MI6 Central, it's crawling with British officials. And so obviously the Russians understand. Y así, obviamente, los rusos entienden esto, y creo que eso va a hacer que los rusos tengan que tomar el control de todo el Mar Negro, porque lo que quieren los británicos es mantener el control de Odessa. Necesitan puertos, el control de puertos y aeropuertos, porque así es como se introducen las drogas, las armas, explosivos, drones, todo lo demás, y los combatientes. Y ya sabes, una de las especialidades británicas a lo largo de ojalá la City de Londres no fuera tan opaca, porque ya sabes, cada vez que digo los británicos me parece casi injusto para el pueblo británico, porque no tiene nada que ver con ellos. It's almost unfair to the British people because it has nothing to do with them. This is the City of London, but City of London. Esta es la City de Londres, pero Imperio de la City de Londres no suena bien. Pero, de todos modos, ya sabes, es establishment. Una de sus formas tradicionales de socavar y destruir países es a través de guerras del opio. Y ya sabes que esa es su especialidad. Creo que todavía lo hacen. Y lo harán con Rusia si pueden. Y así, poder tener a Ucrania ahí, acceso a Ucrania por mar y por aire, y luego poder enviar ucranianos a Rusia, o usar a los ucranianos que ya están en Rusia, que son creo 5 o 6 millones. Ya sabes, son casi indistinguibles de los rusos. Para mí, son indistinguibles. The Russians, to me, they are indistinguishable. The Russian people will tell you, no, we can tell who's Ukrainian. But El pueblo ruso te dirá, no, nosotros podemos distinguir quién es ucraniano. Pero yo no lo sé, ¿sabes? Entonces puedes desplegar una gran red de saboteadores, puedes organizar unidades terroristas, puedes montar redes de tráfico de drogas y así sucesivamente. Pero necesitas poder tener de nuevo esa cabeza de playa, como hicieron con Israel en Oriente Medio, como hicieron con Idlib contra Siria. Y por eso les gustaría crear algo similar en Ucrania para servir ese mismo propósito. Pero algo que de nuevo escuché de parte del coronel Douglas MacGregor a través de sus contactos, que no sé si es cierto o no, pero parece que están creando algo aún más parecido a Israel en Ucrania, que están creando zonas judías exclusivas, y que hay una especie de policía privada que no permitirá la entrada a nadie en esa zona si no es judío. kind of a private police that will not allow anyone in that area if they're not Jewish. So it seems to me that we have the Así que me parece que, de nuevo, tenemos el escenario sionista, pero en una geografía diferente. Porque cuando estaban creando Israel, el grupo de la Mesa Redonda que se formó en torno a Alfred Milner, y Rhodes fue antes, pero luego Nathan Rothschild formó parte, junto con otras personas, lo que decían era que para que Gran Bretaña siguiera siendo un imperio marítimo, sería necesario poblar Palestina
con una población especialmente patriótica. Y quizá parte del problema es que normalmente, digamos en condiciones normales de paz, los ucranianos no sienten realmente odio hacia los rusos y viceversa. Ese tipo de odio no existe. Así que quizá decidieron, necesitamos introducir aquí una población diferente. Y ahora, aparentemente, lo mismo que empezó a ocurrir en los años 30 y 40 en Palestina, parece estar ocurriendo en Ucrania. Y funcionó una vez, puede que intenten repetirlo. Creo que la clave es Odessa, Alex. Sí. Correcto. Ese es el futuro. Si Rusia quiere tener influencia sobre la parte occidental de Ucrania tras cualquier acuerdo, Odessa y de alguna manera Nikolaev son la clave para ello. Sí, correcto. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer. Siempre es un placer. Nima, cuídate. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Adiós. Cuídate. Take care. Bye bye. Adiós.